Mientras tanto, ya estoy en el living porque hoy tenemos invitado, lo tenemos a Juan Pablo Quintero, concejal de Encuentro Vecinal. Juan Pablo, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Buen día. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Conforme con los cierres de alianzas? Sí, en realidad, desde Encuentro Vecinal ya tenemos decidido hacía tiempo que el espacio iba sin alianza, con lo cual para nosotros el día de ayer fue un día más. El 24 estaremos presentando formalmente las candidaturas como corresponde y el ajetreo ayer fueron para el resto de los espacios políticos que van con ¿Tuvieron con espacios que los buscaron para hacer alianzas? ¿Hubo ahí algún intento, alguna evaluación con algún otro espacio? Sí, yo primero recuerdo que yo de Encuentro Vecinal soy un candidato extrapartidario, así lo llevamos en el 2019 y así continuamos a la fecha, pero vos sos, quien digamos, es el líder, una alianza. Claro, exactamente, pero desde Encuentro Vecinal sus autoridades sí me mantienen informado de esta cuestión y sé que tuvieron intentos para ir con otra fuerza, inclusive de Cambiemos, se habló muchas veces que pretendían incorporar al espacio. Afortunadamente, digo afortunadamente para mí en lo personal, porque yo de ese espacio me fui el 13 de marzo del 19 cuando renuncié inclusive a mi banca. El Encuentro Vecinal decidió encarar estas elecciones como única fuerza política, sin contar con alianzas y me ofrecieron encabezar la lista de senadores y García Elorrio encabezar la lista de diputados nacionales. Cuestión que me llena de orgullo porque evidentemente es una responsabilidad muy importante la que tenemos de cara a la próxima elección y básicamente con un electorado que para Encuentro Vecinal viene creciendo elección tras elección y ahora el desafío será hacerlo crecer de tal manera que podamos lograr una representación nacional. No va a ser fácil, la polarización va a ser muy importante, pero bueno, ahora se abre otra historia que ya es campaña y ya veremos cómo logramos concitar la atención de ese electorado que está, como yo digo, ya bastante cansado de los dos extremos, ¿no? De los fanatismos, de los anti. Bueno, nosotros vamos por una propuesta superadora y básicamente pensando en Córdoba. Juan Pablo, ¿cómo se organizan o cómo van a trabajar ustedes la cuestión territorial? Porque tanto Aurelio como vos son dirigentes con mucha presencia en la capital, pero no así en el interior de la provincia. Y esta es una elección que obviamente comprende a todo el territorio. Así que, ¿cómo van a trabajar ese aspecto? Bueno, aquí hay dos cuestiones, Germán. Primero, la primera es, Encuentro Vecinal ya ha logrado en la elección del 2019 tener más de 20 entre concejales y representantes en comunas, con lo cual hay un desarrollo en el interior que por supuesto no se puede comparar con las principales fuerzas políticas de Córdoba, porque este es un partido muy nuevo y que recién ahora está teniendo representación en muchos lugares importantes de la provincia. Eso va a ser un respaldo muy importante para nosotros con la presencia en el interior. Hay otro tema que sí nos preocupa, como le preocupa a los partidos más grandes también, que es el sistema de la boleta, de la vieja boleta de papel, que sigue teniendo los mismos problemas que tuvo toda la vida y que recién ahora parece que algunos se dan cuenta que habría que haber implementado la boleta única como existe en las elecciones de Córdoba, que es el sistema creo que más justo, más equitativo y el más transparente por lejos, absolutamente por lejos. Pero bueno, lamentablemente vamos a seguir votando con el viejo sistema, se amplían la cantidad de mesas, aparentemente en la Carta Marina vamos a llegar casi a las 9.000 larga, casi 10.000 mesas de las 7.000 y pico que teníamos. Y eso complica el tema de los fiscales, ¿no? Y es muy difícil. Para un partido como Encuentro Vecinal, tener un ejército de 10.000 fiscales es muy difícil. A ver, lo es para los partidos tradicionales, lo es para la Unión Cívica Radical que tiene 130 años, lo es para el oficialismo de Unión por Córdoba que tiene representación de todos lados. No es fácil juntarlo y lamentablemente con este sistema el no tener fiscales es un problema si no recuerden lo que fue la elección del 2007 y eso me exime de mayor comentario. No tienen alianza política, pero ¿qué hay de cierto en que está la Iglesia Evangélica apoyando también con fondos económicos y también en esto de hacerlos conocer al espacio en el interior? No, fondos económicos, desde ya te digo que eso es absolutamente falso, no hay ningún aporte económico, no lo hubo
pueden ir a los balances de Encuentro Vecinal, no hay aporte económico de ningún sector que no sea los propios integrantes del espacio que hacemos nuestros aportes personales en lo que marca la ley para afrontar las campañas. De hecho, nuestras campañas, sin ninguna duda, han sido las más austeras que registren la historia de Córdoba. Somos un partido que no tenemos grandes recursos para hacer. Esta campaña tiene recursos nacionales que se asignan de espacio gratuito de televisión. Y en cuanto al acompañamiento de sectores evangélicos, da la impresión de que los sectores evangélicos parece ser un espacio deseado por todos los partidos políticos. Unión por Córdoba fue por ese espacio, Cambiemos a nivel nacional y también acá en Córdoba va por esos espacios. En este partido en particular, en el Encuentro Vecinal, hay una presencia de un legislador, que es el legislador Gerardo Grosso, que es pastor evangélico de una iglesia evangélica, pero previo a eso tiene un antecedente de que es un militante de este espacio, un dirigente de Encuentro Vecinal, y la banca lo ocupó en ese carácter. Bueno, al mismo tiempo es pastor de una iglesia evangélica, lo cual no me parece que sea invalidante para nada en esa condición, ¿no? Juan Pablo, ¿está sobreestimado el tema de cuánto inciden los pastores en el voto de la gente? Porque pareciera que cuando dicen vamos a buscar el voto evangélico, es como si todo ese voto se alineara detrás de lo que dice un determinado pastor. ¿Esto es así? Vos tenés muchos años en la política. Yo personalmente tengo una clara opinión formada respecto a esto, lo planteé en el 2019 y lo planteo ahora. Yo creo que primero creo que la iglesia evangélica cumple un rol muy importante en muchísimos lugares donde el Estado se ha ausentado, y son estas iglesias las que hacen una contención social absolutamente importante de la fe, pero también con una tarea social que si no estuvieran sería muy complicado. Nosotros en el 2019 y posteriormente recorremos muchísimos barrios y vemos que la única presencia que hay son dos extremos: o el narcotráfico, tema del que alguna vez vamos a tener que hablar muy en serio en esta provincia y en esta ciudad, porque lo vemos. El único que habla de eso es Aurelio García Lorrio. No solamente que el único que habla de eso, fue el único dirigente que se animó, no siendo legislador hace muchísimos años, a denunciar quién eran los capos narcos en la ciudad de Córdoba, quién era lo que distribuía la droga, y por eso tuvo que tener una custodia permanente durante muchos años, porque tuvo amenazado de muerte de él y su familia. Cuestión que hace que tengamos que ponerle atención a eso. O están los narcos o están estas iglesias, pero el Estado se ha ausentado. Al momento de votar, Germán, yo sinceramente creo que una cosa es lo que la gente va para saciar o en busca de una cuestión de fe y de poder tener una vinculación con la iglesia, y otra cosa distinta a la hora de votar. Yo creo que a la hora de votar se vota por otras cuestiones. Yo no creo que los puedan dirigir como borregos a la hora de una votación. Lo digo con absoluta sinceridad. Yo creo que al momento de votar, una cosa es ir a una iglesia, escuchar a un pastor que lo oriente en su fe y que le da, o probablemente lo ayuda a superar carencias que se tienen, desde lo espiritual, desde lo personal, y otra cosa distinta. Yo creo que sería subestimar demasiado creer que el voto evangélico va a ir donde esté determinado persona. No hay que subestimar a nadie. Creo que cada uno vota como mejor le parece, como mejor siente, y básicamente lo dicen todos los estudios científicos de los que hemos leído, todos los que hacemos política, de cómo es el componente al momento de votar, y hay un componente emocional muy grande que habitualmente se define en las últimas 48, 72 horas, salvo nosotros que somos, por decir, animales raros, ¿no? Porque estamos metidos en esta burbuja de la política y lo analizamos. La gente común, mire, yo le digo la verdad, la gente común hoy no sabe que el 12 de septiembre hay unas PASO. Si sabe que hay unas PASO, el 90% no sabe qué son las PASO, para qué son las PASO, si ese día eligen, si ese día no eligen. Ayer muchos creían que se habían elegido ya los candidatos y en realidad eran las alianzas. Tampoco sabe que en noviembre hay elecciones generales. Entonces, digamos, creo que esta campaña nos obliga
a toda la clase política, nos va a interpelar mucho en las acciones que tengamos, en los discursos que tengamos y en los recursos que se utilicen. Yo creo que sería muy imprudente que los grandes partidos y los partidos más poderosos despilfarren obscenamente recursos, como lo han hecho siempre, en una situación de pobreza como la que está viviendo Argentina. Nunca hemos votado en una situación como la de ahora, por eso yo espero que la clase política estemos a la altura de las circunstancias para transmitir el mensaje a la gente que la gente está esperando de nosotros. Cuando miras para atrás el espacio del cual saliste, ¿alguna vez te replanteaste o te arrepentiste o cómo ves que está ese espacio después de un par de años, ¿no? de que te fuiste? No, no me arrepiento de haberme ido básicamente porque cuando yo dejé el espacio utilicé 4 minutos de un discurso en el recinto para decir que me iba porque ese espacio no estaba a la altura de las circunstancias, porque no éramos la oposición de Córdoba que Córdoba estaba pretendiendo. Recordá que se habían dividido en 2 listas, en una iba candidato a gobernador Negri y en la otra iba Mestre, 2 candidatos intendentes. Dije que se le garantizaba a Juan Schiaretti continuar en el gobierno con mucha facilidad y dije que mucho peor, se le entregaba a la ciudad el peronismo a la que nunca había podido entrar, se le estaba entregando con esta decisión de dividir la oposición. No me arrepiento, no me arrepiento de haber movido Cambiemos. Yo creo que hasta ahora del intendente. Bueno, yo creo que le ha tocado gestionar en una situación absolutamente inédita, que es en pandemia, ¿no? Y luego de una gestión como la de Ramón Mestre, que fue de las peores que hemos visto en la ciudad de Córdoba, sin ninguna duda. De hecho, sacó 8 puntos en la elección justamente por eso. A mí me parece que se podría haber hecho más, me parece que se puede hacer más, me parece que con la cuestión de la pandemia delegaron todo en la provincia, hubo pocas, se esperó mucho más que sea la provincia la que hiciera las acciones y la municipalidad acompañó, después tuvo una actitud un poco más presente, pero también lo puedo decir con la provincia que esperó la cuestión de la nación. Yo no quisiera hacer una crítica apresurada ni imprudente sobre esta cuestión porque no es a la Argentina, nos agarró a todo el mundo, lo agarró absolutamente a la contrapierna y la verdad que la fuimos manejando como mejor se pudo. Yo creo que tanto el oficialismo a nivel nacional ha tenido gestos de imprudencia y de mezquindades y de especulaciones muy graves y también lo ha tenido la oposición con posturas absolutamente irresponsables y básicamente del espacio del que yo formaba parte. Por eso no me arrepiento de haberme ido de ese espacio. Yo consideraba que en Cambiemos ya no había nada más que hacer y que había que irse. El juez consideró que había que quedarse, nos dimos la mano, nos dimos un abrazo, seguimos siendo amigos y ya no corresponde que opine de un partido del que no formo parte. Pablo, yendo directamente a la ciudad, que es un tema que te compete, ¿cómo ves el tema del transporte? ¿Por qué nunca más allá de los subsidios, nunca se le encuentra la vuelta? Ahora se está hablando de que se pone en marcha el ferrourbano, pero el sistema de colectivo sigue con muchos problemas, es caro. ¿Qué pasa con el transporte de Córdoba? Pasa lo que pasa con casi todos los servicios públicos en el interior del país, en Córdoba en particular. El tema de los subsidios sí es muy importante porque eso deja absolutamente en claro no solamente la inequidad de un país que no es federal, lo que te decía hace un rato, queremos llegar al Congreso para intentar construir un país federal, que la mayor parte de los subsidios sea la diferencia 4-1 con lo que recibe AMBA respecto a lo que recibe Córdoba, es algo que es inaceptable. El transporte claramente tiene que ser objeto de subsidio porque si lo dejamos simplemente librado a la oferta y la demanda y a la ganancia de las empresas, va a haber innumerable cantidad de barrios que no van a tener nunca transporte. Córdoba tiene más de 536 kilómetros cuadrados de extensión, o 576 kilómetros cuadrados de extensión, lo cual es una ciudad muy grande, una de las más grandes de Sudamérica y del mundo, lo cual es muy difícil que un transporte no subsidiado llegue a determinados lugares. El problema es que nunca le pudieron poner el cascabel al gato con el transporte en Córdoba, porque por un lado hay una gestión que comparto, que intenta hacer esta cuestión de la supermanzana, unas ciudades que sean amigables para poder caminar, para desalentar el uso de automóviles, lo cual nos parece muy bien desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista del transporte mismo. Ahora, si a la gente no le ofrecemos un sistema de transporte eficiente, que a mí alguien me explique cómo vamos a hacer para que la gente llegue a sus lugares que tiene que trabajar. Es un problema grave.
No hay que echarle toda la culpa al subsidio, pero evidentemente creo que Córdoba ha carecido en los últimos años y espero que esta gestión en este tiempo que queda para terminar el primer mandato, comencemos a trabajar tanto en el tema de transporte como el resto de los temas en política 20, 30 años. No se pueden seguir trabajando en política sobre la coyuntura, no se puede hacer planes y estrategias para lo que va a pasar en los próximos 2 años. Solo para lo que se ve, ¿no? Solo para lo que se puede mostrar y se puede presumir. Habitualmente las obras que se hacen son las que se ven y no las que no se ven, que muchas veces son las más importantes, la obra de infraestructura más importante. Si no, fíjese lo que son las cloacas o que Córdoba todavía tenga 100.000 vecinos sin agua potable. Bueno, es algo absolutamente inaceptable. Una última pregunta para cerrar. ¿Cómo ven con expectativas estas últimas elecciones? El encuentro vecinal ha metido diputados, ha tenido en altos cargos. ¿Cómo se ilusionan para lo que viene? Bueno, nosotros tenemos la tranquilidad de que siempre encaramos las elecciones con la verdad y básicamente con el respaldo de lo que hemos hecho en los lugares que hemos tenido que ocupar. Creo que nuestra representación es tanto legislativa como en el Consejo Deliberante ahora, a lo largo del tiempo, y esto aunque antes no haya estado en encuentro vecinal, lo digo a título personal, creo que hemos cumplido con la responsabilidad que el voto de la gente nos dio para sentarnos en esos lugares. Pero el que siempre hace número es Germán. Germán Bossé siempre como un número así. ¿Qué expectativas le ves a encuentro vecinal? No, me parece que es una alternativa a las grandes fuerzas que no se está viendo la aparición de otros más allá del frente de izquierda y que pueden llegar a terciar y a discutir algunos votos, pero Juan Pablo sabe que es muy difícil en esta situación romper la hegemonía y por lo menos meter un diputado nacional. ¿Cuántos votos están necesitando? Y estaríamos hablando de un 10% de los votos. Nosotros creemos que vamos a tener que estar arriba de los 100.000 votos para lograr un diputado nacional. ¿En toda la provincia? Por supuesto, en toda la provincia. Sabemos también que esta fuerza política tiene su centro y su fuerza mayor en cantidad de votos en la capital. Por eso, me parece que ahí está centrada la atención. Pero el desafío justamente es Germán, romper esta cuestión de hegemonía del bipartidismo. Nosotros lo rompimos con un espacio que creamos con Juez en el fines del 2002, mire, el año que viene va a cumplir 20 años, que fue el Partido Nuevo primero, el Frente Cívico después. En un momento con el hartazgo de la sociedad después del 2001, en el 2003 logramos hacer esto y llegamos acá casi el 60% de los votos en la capital. Hay momentos en que la gente se harta de lo mismo y elige otra fuerza política. Bueno, claro, el tema es que no tenemos ni los recursos ni los medios, pero sí tenemos la voluntad y la fuerza y la perseverancia para que nos escuchen, para que sepan que estamos y que la gente que quiera elegir un camino que no sea este camino de las dualidades de un lado del otro, de ambos fanatismos, sepan que acá hay un partido absolutamente cordobés, que no le digitan las listas ni de Buenos Aires ni de otro lugar, las armamos nosotros en Córdoba para los cordobeses y por los cordobeses. Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, charlar con vos. Así estábamos charlando con Juan Pablo Quintero, concejal de Encuentro Vecinal por Córdoba. Ahora sí, nos vamos a una breve pausa cuando pasaron ya 24 minutos de las 9 de la mañana. Ya volvemos.